En el complejo teatro de las relaciones internacionales, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania se desarrolla como una dramática saga de poder, estrategia y ambición. A medida que nos adentramos en esta intrincada narración, se hace evidente que lo que está en juego va mucho más allá de las meras disputas territoriales y afecta a la esencia misma de la dinámica geopolítica. Nuestro viaje comienza en agosto de 2024, cuando Ucrania inició audazmente una ofensiva a gran escala contra la región rusa de Kursk. Esto marcó un momento significativo en la historia, ya que fue la primera ofensiva terrestre de un ejército extranjero contra Rusia desde los tumultuosos días de la Segunda Guerra Mundial. La intención de Ucrania era clara: obligar a Moscú a retirar sus fuerzas y detener su avance en el Donbass, especialmente en las regiones estratégicas de Luhansk y Donetsk. El presidente Volodymyr Zelensky, al frente de Ucrania, pretendía reforzar la posición negociadora de su nación con esta audaz maniobra. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos se desvió de las expectativas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas, tomadas inicialmente por sorpresa, se reagruparon rápidamente y fortificaron sus defensas. Al apuntalar el frente con decenas de miles de soldados, obstaculizaron eficazmente el avance de Ucrania en Kursk. Los primeros días de enero fueron testigos de una contraofensiva ucraniana contra el pueblo de Verdín, una maniobra estratégica destinada a demostrar la resistencia y la perspicacia táctica de Ucrania. Los observadores especularon con que Ucrania pretendía mostrar su capacidad para desafiar al ejército ruso y reforzar su posición de cara a futuros compromisos diplomáticos. En medio de estas maniobras militares, empezaron a surgir rumores de diplomacia internacional. Los informes sugerían que el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogaba por que Ucrania iniciara negociaciones con Moscú tras su toma de posesión. Sin embargo, la ofensiva ucraniana pareció quedarse corta, ya que fuentes de inteligencia indicaron el 17 de enero que Verdín no había sido asegurada por Ucrania. Mientras Rusia mantenía su fortaleza, la preocupación resonaba en todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña. El Kremlin expresó su malestar por el posible establecimiento de infraestructuras militares afiliadas a la OTAN en Ucrania. El 16 de enero se produjo un acontecimiento significativo, ya que el presidente Zelensky y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron un acuerdo bilateral de alcance centenario. Este acuerdo esbozaba las opciones mutuas para construir y mantener infraestructuras militares en Ucrania, incluidas bases militares e instalaciones logísticas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, articuló las aprensiones de Rusia, al tiempo que destacaba el apoyo inquebrantable de Gran Bretaña a Ucrania. El compromiso de Londres fue sustancial, prometiendo al menos 7.100 millones de libras, o 9.700 millones de dólares estadounidenses, en ayuda militar, que abarcaba tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo formaba parte de un acuerdo centenario, que garantizaba un apoyo anual hasta el ejercicio 2030-2031. La declaración del Ministerio de Defensa británico en agosto subrayó la asociación estratégica, con la supuesta utilización por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas de armamento británico para operaciones en suelo ruso. Sin embargo, bajo la superficie diplomática, las tensiones seguían latentes. Un informe de The Telegraph insinuaba conversaciones entre el primer ministro Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron sobre el despliegue de fuerzas de paz en Ucrania. La embajada rusa en Londres vio estos acontecimientos con recelo, tachando las acciones del gobierno británico de provocadoras y advirtiendo de una posible escalada. Rusia señaló las negociaciones previas entre Moscú y Kiev en Estambul, Turquía, en marzo de 2022. Las conversaciones habían estado a punto de culminar en un acuerdo de paz antes de la inesperada retirada de Kiev, supuestamente bajo presión occidental, y en particular británica. Esta decisión, según Moscú, perpetuó el conflicto con la intención de socavar estratégicamente a Rusia en el campo de batalla. Mientras el mundo observa esta compleja saga de maniobras militares, diplomacia internacional y búsqueda de la paz sigue evolucionando, planteando una cuestión crucial. En un mundo en el que la dinámica del poder cambia constantemente, ¿hasta dónde llegarán las naciones para asegurar sus intereses?
¿Y a qué precio? Mientras reflexionamos sobre estos intrincados hilos geopolíticos, le invitamos a unirse a nosotros para seguir explorando. Suscríbase para recibir más información e historias que ahondan en el corazón de los asuntos mundiales. A medida que se profundiza en la narración, la interacción entre la estrategia militar y las maniobras diplomáticas se vuelve más matizada. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es solo una historia de escaramuzas territoriales, sino un profundo testimonio de tensiones históricas y ambiciones estratégicas. La región de Kursk está en primera línea, resonando con operaciones militares y avances estratégicos. A principios de enero de 2024, las fuerzas ucranianas intentaron recuperar el terreno perdido, demostrando su resistencia incluso cuando los refuerzos rusos, incluidos soldados norcoreanos, reforzaron las defensas. Había mucho en juego, ya que Rusia pretendía recuperar los territorios capturados por Ucrania, y las cifras pintaban un cuadro vívido de intensos enfrentamientos militares. El Ministerio de Defensa ruso informó de que había atacado 152 objetivos en Ucrania, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción. Esta ofensiva puso de manifiesto la intención de Rusia de debilitar las infraestructuras ucranianas, empleando la tecnología junto con la guerra tradicional. Con afirmaciones sobre la destrucción de 652 aviones de combate, 283 helicópteros y más de 40.000 drones, la escala del conflicto se hizo evidente. En este contexto surgieron asociaciones estratégicas y alianzas internacionales. El informe de Rusia del 17 de enero destacaba los esfuerzos militares para consolidar el control sobre Kursk, recuperando 800 kilómetros cuadrados de territorio. Este logro reforzó la posición de Moscú en medio de los contraataques ucranianos, pero sus implicaciones se extendieron más allá del campo de batalla. El acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido, de alcance centenario, señaló la profundización de la cooperación, contrarrestando la influencia rusa. Este acontecimiento, al tiempo que reforzaba las defensas de Ucrania, planteaba interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo. La respuesta del Kremlin, articulada por Dmitry Peskov, reflejaba la preocupación por la infraestructura militar occidental. Estos temores se vieron agravados por el firme apoyo del Reino Unido, manifestado en una importante ayuda militar y cooperación estratégica. A medida que se desarrolla el conflicto, el panorama geopolítico se hace más complejo, al cruzarse los intereses de múltiples naciones. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín ponen de relieve los retos y las oportunidades de la lucha en curso. A pesar de los contratiempos, la determinación de Ucrania sigue impulsada por la soberanía y las aspiraciones de negociación. Los actores internacionales, en particular el Reino Unido, subrayan la dimensión global del conflicto, ya que las naciones navegan entre el apoyo a las aspiraciones de Ucrania y la gestión de los intereses estratégicos. Al navegar por estas narrativas, se plantea una cuestión permanente. En un mundo definido por alianzas cambiantes, ¿qué futuro aguarda a las regiones atrapadas entre dos fuegos? Acompáñenos a desentrañar estos hilos, explorando las historias que dan forma a nuestro mundo. Suscríbase para recibir más ideas y análisis a medida que profundizamos en los asuntos mundiales. A medida que seguimos explorando este intrincado tapiz geopolítico, el delicado equilibrio entre estrategia militar y compromiso diplomático se hace aún más pronunciado. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un recordatorio conmovedor de cómo las tensiones regionales pueden escalar hasta convertirse en problemas internacionales más amplios, atrayendo a una miríada de actores globales con intereses creados. En el centro de esta narración se encuentra la importancia estratégica de las operaciones militares en la región de Kursk, un punto focal en el tira y afloja por el control y la influencia. A principios de enero de 2024, Ucrania, a pesar de enfrentarse a retos formidables, demostró una notable resistencia en sus esfuerzos por recuperar territorios. El conflicto no consistía únicamente en recuperar tierras, sino también en afirmar la soberanía y exhibir su destreza militar frente a un adversario bien atrincherado. Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Defensa ruso eran asombrosas y ponían de relieve la escala e intensidad de los enfrentamientos en curso. Los informes indicaban que Rusia había atacado 152 objetivos ucranianos, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción, en un intento de paralizar la infraestructura militar de Ucrania.
Las cifras demostraban la gravedad del conflicto, con la destrucción de 652 aviones de combate, 283 helicópteros y más de 40.000 aviones no tripulados. Estas cifras ofrecían una imagen vívida de la batalla de alto riesgo, subrayando la implacable búsqueda del dominio militar. Sin embargo, las implicaciones de este conflicto se extendieron mucho más allá del campo de batalla, afectando a la intrincada red de alianzas globales y estrategias geopolíticas. Mientras Rusia intentaba consolidar su dominio sobre la región de Kursk, las repercusiones se dejaron sentir en toda la comunidad internacional. El acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido, de alcance centenario, supuso una profundización de la cooperación militar con importantes ramificaciones geopolíticas. Esta asociación estratégica se consideró una medida para contrarrestar la influencia rusa y reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Las disposiciones del acuerdo para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras militares en Ucrania pusieron de relieve el compromiso a largo plazo de reforzar la posición defensiva de Ucrania. Sin embargo, este acontecimiento también suscitó interrogantes sobre las implicaciones más amplias de este tipo de alianzas, especialmente a la luz de las preocupaciones de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó estos temores, haciendo hincapié en la posible invasión de la infraestructura militar occidental en las fronteras rusas. El Kremlin veía estos acontecimientos con recelo, percibiéndolos como un desafío a su influencia regional y a sus ambiciones de seguridad. El firme apoyo del Reino Unido a Ucrania fue evidente, con una importante ayuda militar prometida, que incluía tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo, parte de un acuerdo centenario, subrayó la alineación estratégica entre ambas naciones, comprometiéndose el Reino Unido a proporcionar ayuda anual hasta el ejercicio 2030-2031. A medida que el conflicto seguía desarrollándose, el panorama geopolítico se hacía cada vez más complejo, con los intereses de múltiples naciones cruzándose en un juego de estrategia y poder en el que había mucho en juego. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín sirvieron de punto focal, poniendo de relieve los retos y oportunidades inherentes a la lucha en curso. A pesar de los reveses iniciales, la determinación de Ucrania se mantuvo inquebrantable, impulsada por el deseo de afirmar su soberanía y asegurarse una posición negociadora más fuerte en futuros compromisos diplomáticos. La implicación de actores internacionales, en particular del Reino Unido, puso de relieve la dimensión global del conflicto, ya que las naciones trataron de encontrar el delicado equilibrio entre el apoyo a las aspiraciones de Ucrania y la gestión de sus propios intereses estratégicos. Mientras navegamos por estas complejas narrativas, nos queda una pregunta permanente. En un mundo en el que las alianzas se forjan y se rompen sobre el yunque de los intereses geopolíticos, ¿qué futuro aguarda a las regiones atrapadas en el fuego cruzado de las ambiciones internacionales? Le invitamos a unirse a nosotros para desentrañar estos intrincados hilos, explorando las historias que dan forma a nuestro mundo. Para más información y análisis, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros mientras seguimos profundizando en el corazón de los asuntos mundiales. A medida que nos adentramos en esta intrincada narrativa geopolítica, la interacción entre la estrategia militar y la diplomacia internacional se vuelve cada vez más compleja. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un claro ejemplo de cómo disputas localizadas pueden tener implicaciones globales de gran alcance, atrayendo a una serie de actores internacionales con sus propios intereses estratégicos. La importancia estratégica de la región de Kursk, que se ha convertido en un punto central en la lucha por el dominio y la influencia, es un aspecto central de esta saga en curso. A principios de enero de 2024, Ucrania, a pesar de enfrentarse a importantes desafíos, seguía demostrando resistencia en sus esfuerzos por recuperar los territorios perdidos. Este conflicto no se limitó a ganancias territoriales, sino que fue una demostración de la soberanía y la resistencia militar de Ucrania frente a un adversario formidable. El Ministerio de Defensa ruso informó de que había atacado 152 objetivos ucranianos, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción, lo que pone de relieve la magnitud de las operaciones militares. Estas cifras subrayan la gravedad del conflicto, ya que Rusia afirma haber destruido 652 aviones de combate,
283 helicópteros y más de 40.000 aviones no tripulados. Estas estadísticas dibujan una imagen vívida de la batalla de alto riesgo, haciendo hincapié en la implacable búsqueda de la supremacía militar. Sin embargo, las ramificaciones de este conflicto se extienden más allá del campo de batalla y afectan a una compleja red de alianzas mundiales e intereses estratégicos. Mientras Rusia se esforzaba por consolidar su control sobre la región de Kursk, la comunidad internacional sintió las repercusiones. El centenario acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido supuso una significativa profundización de la cooperación militar con importantes implicaciones geopolíticas. Esta asociación se consideró un movimiento estratégico para contrarrestar la influencia rusa y reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Las disposiciones del acuerdo relativas a la construcción y mantenimiento de infraestructuras militares en Ucrania ponen de manifiesto el compromiso a largo plazo de mejorar la posición defensiva del país. Sin embargo, este acontecimiento planteó importantes cuestiones sobre las implicaciones más amplias de este tipo de alianzas, especialmente a la luz de las preocupaciones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su temor ante la posible invasión de infraestructuras militares occidentales cerca de las fronteras rusas, considerando estos acontecimientos como un desafío a la influencia y seguridad regionales de Rusia. El apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania fue evidente, con una importante ayuda militar prometida, que incluía tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo, que forma parte de un acuerdo centenario, subrayó la alineación estratégica entre ambas naciones, comprometiéndose el Reino Unido a proporcionar ayuda anual hasta el ejercicio 2030-2031. A medida que el conflicto seguía evolucionando, el panorama geopolítico se volvía cada vez más complejo, con los intereses de múltiples naciones cruzándose en un juego de estrategia y poder en el que había mucho en juego. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín pusieron de relieve tanto los retos como las oportunidades inherentes a la lucha en curso. A pesar de los reveses iniciales, Ucrania se mantuvo firme, impulsada por el deseo de afirmar su soberanía y asegurarse una posición negociadora más fuerte en futuros compromisos diplomáticos. La implicación de actores internacionales, especialmente el Reino Unido, puso de relieve la dimensión global del conflicto, ya que las naciones trataron de encontrar el delicado equilibrio entre el apoyo a las aspiraciones de Ucrania y la gestión de sus propios intereses estratégicos. A medida que navegamos por estas complejas narrativas, surge una pregunta permanente. En un mundo en el que las alianzas se forjan y se rompen sobre el yunque de los intereses geopolíticos, ¿qué futuro aguarda a las regiones atrapadas en el fuego cruzado de las ambiciones internacionales? Le invitamos a unirse a nosotros para desentrañar estos intrincados hilos, explorando las historias que dan forma a nuestro mundo. Para más información y análisis, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros mientras seguimos profundizando en el corazón de los asuntos mundiales.